Hernán es presidente de segundo año del programa de cuidados intensivos de la Universidad CES. En ya un año y medio de residencia, sus rotaciones excelentes, y es pediatra también de nuestro programa de pediatría de la Universidad CES. Creo que se ha preparado muy bien, la presentación la vimos, súper. Entonces, adelante, Hernán. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, mi nombre es Hernán Darío Herrera. Hermano, oculta la barra. Ah, ¿Qué molesta? ya. Fue pucho. Ya. ¿Están viendo la presentación completa? Sí, se ve perfecto. Mi nombre es Hernán Darío Herrera Salazar, soy residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad CES y esta charla correspondiente al módulo de fisiología es fisiología vascular pulmonar e hipertensión pulmonar. Los tópicos que vamos a tratar, vamos a ver algo de historia, las características de los vasos pulmonares, volumen y resistencia vascular pulmonar, cómo se efectúa el reclutamiento y la distensión de los vasos pulmonares, cómo se efectúa el control del músculo liso vascular pulmonar, cómo podemos interpretar la distribución regional del flujo sanguíneo pulmonar y vamos a hablar algo al final de hipertensión pulmonar. En cuanto a la historia, desde 1288 en Oriente Medio se hizo la descripción de la circulación pulmonar. Esto corroborado hacia los años 1550, donde se comenzó a interpretar cómo se producía el flujo hacia los pulmones. En 1967, Harvey nos ayuda mucho más a comprender cómo ocurren estos procesos, describiendo los movimientos del corazón. Hacia 1694, Malpighi describe cómo se comportan o cómo son estructuralmente los capilares pulmonares, y esto cada vez ayuda a profundizar en el estudio de la vasculatura pulmonar. Hacia 1865, Kolb hace una descripción anatómica más precisa de la enfermedad vascular pulmonar respecto a los conocimientos previos, y en 1945 se hace el primer cateterismo pulmonar por Körner and Richards, y en 1970 aparece el catéter de arteria pulmonar con el apellido de sus creadores, Swan-Ganz. En cuanto a las características de los vasos pulmonares, lo que quiero llevarlos durante la charla es ir paso a paso entendiendo por qué desde la anatomía podemos interpretar el comportamiento de la circulación pulmonar. Y lo primero que tenemos es que los flujos que recibe la vasculatura pulmonar son la totalidad del gasto cardíaco que va a nivel sistémico. Esto lo hace de una forma diferente. Si vemos la imagen, las venas de la circulación sistémica no reciben un flujo pulsátil, diferente a toda la vasculatura pulmonar que recibe un flujo pulsátil, y esto se debe a que la capa media de los vasos pulmonares es muy delgada, y esto favorece que las presiones que se manejen en el sistema circulatorio pulmonar sean bajas. Adicional, ese flujo pulsátil se ha visto desde la parte de citología que permiten que no haya un desarrollo de la capa media muscular y permite que la vasculatura pulmonar permanezca con estas características que van a permitir que la capa muscular permanezca delgada a lo largo del tiempo y que no haya como tal unas arteriolas de alta resistencia con una capa media gruesa que posibilite o dificulte el paso del flujo a través de la vasculatura pulmonar. En esta gráfica podemos ver que la circulación pulmonar se comporta en serie y el gasto cardíaco, tanto de la parte izquierda como de la parte derecha, es el mismo. ¿Cuáles son las diferencias? Que el ventrículo izquierdo va a tener que hacer una mayor presión para poder llevar sangre hasta la cabeza y hasta los pies, a diferencia del ventrículo derecho, en el cual las distancias son mucho más cortas y, como vimos previamente, los capilares y las estructuras vasculares no van a tener ese impedimento de la capa media muscular y va a favorecer que el flujo sea uniforme y no necesite de una presión elevada.
Adicional a esto, dado que esa capa media es un poco más delgada respecto a la sistémica, va a permitir que los vasos se comporten como de alta capacitancia. Y es muy importante tener en cuenta esto porque los vasos pulmonares están en constante interacción con los alvéolos a nivel del pulmón. En este corte transversal del pulmón vemos cómo los vasos van a tener un comportamiento intraalveolar y otros que se van a comportar extraalveolar. A medida que tenemos una inspiración normal en un paciente donde están aumentando las presiones negativas para llevar a la distensión del alvéolo, esos vasos intraalveolares van a sufrir compresión disminuyendo su diámetro y por lo tanto limitando la perfusión de ese alvéolo, mientras que los alveolares no se van a ver comprometidos por este aumento de la presión negativa y en cambio van a cambiar su tamaño. Veamos en el corte sagital cómo se comportan en realidad. Este es un corte sagital del alvéolo y los vasos que lo acompañan. Vemos que a medida que hay una inflación de ese alvéolo, los vasos, los capilares que están aquí, van disminuyendo su diámetro y esto va a limitar el flujo como tal. Pero si tenemos en cuenta los vasos extraalveolares, a medida que aumentan esas tensiones, miren cómo se van distendiendo y van aumentando su capacitancia, lo que aumenta el flujo como tal. Hay algo muy importante en la vasculatura pulmonar que son los vasos de esquina que no se van a ver afectados por este tipo de presiones. Sin embargo, si disminuyo el volumen de ese alvéolo, miren cómo lentamente van recuperando ese diámetro los capilares alveolares y los vasos extraalveolares se afectan en su tamaño, disminuyendo el volumen del que previamente venían recibiendo. ¿Y esto cómo lo podemos interpretar? Miremos esta gráfica que nos traslada un poco del anterior, en el cual estamos viendo los vasos extraalveolares cuando tenemos un incremento del volumen pulmonar. Estos vasos van a aumentar como tal en su capacitancia y va a haber una compresión de esos capilares. Mientras que, como habíamos descrito previamente, cuando el alvéolo se está disminuyendo su tamaño, hay una disminución también de los vasos extraalveolares y también un ligero aumento de ese diámetro de los capilares. Sin embargo, si tenemos en cuenta los diámetros o los radios que están teniendo estos capilares, vemos que esto dificulta el flujo como tal a nivel del alvéolo y esto va a hacer que las resistencias vasculares aumenten y también si no tenemos un adecuado volumen de ese alvéolo, esto va a favorecer que ese diámetro no se corresponda con lo que debería favorecer la perfusión de ese alvéolo y también me va a facilitar la resistencia vascular pulmonar. Entonces los dos extremos van a ser deleterios para el paciente como tal. Sin embargo, va a haber un punto en el cual no vamos a tener un compromiso de esos capilares por la distensión pulmonar y no vamos a tener un compromiso de esos vasos extraalveolares por la compresión de los vasos, que va a ser cuando ventilemos nuestros pacientes en capacidad racional funcional, donde vamos a tener el punto óptimo para la distensión alveolar y el punto óptimo para que esos vasos permanezcan con su diámetro permanente y las resistencias vasculares sean las más bajas del sistema. En un paciente que ventilemos con presión positiva, estos principios no se van a cumplir, dado que va a haber tanto afectación en los extremos de la distensión alveolar y en los extremos del colapso pulmonar o la disminución del volumen pulmonar. Con estos datos podemos entonces sacar o podemos interpretar cómo tomaríamos o cómo podríamos sacar del sistema un valor específico de resistencia vascular pulmonar. Y esto estaría ligado a tomar la presión media de la arteria pulmonar menos la presión de la aurícula izquierda sobre el gasto cardíaco, que esta diferencia de presiones y este flujo me van a ayudar a interpretar la resistencia que está cursando ese sistema pulmonar.
En un paciente que no se encuentre en estado de estrés, las resistencias vasculares pulmonares van a ser una décima parte de las resistencias vasculares sistémicas. Y esto explicado por lo que hemos visto antes de la estructura de los vasos pulmonares. En cuanto al reclutamiento y distensión de esos vasos, vamos a ver que a medida que incremento el flujo, ya sea por aumentos leves de la presión pulmonar, miremos cómo la resistencia, a medida que aumento la presión, la resistencia van a caer. Y esto me va a favorecer que se perfundan mejor los alvéolos a nivel pulmonar. Pero ¿cómo podríamos explicar esta situación? En un paciente en condición normal puede que haya muchos alvéolos que estén parcialmente con un flujo parcial y alvéolos que estén con un flujo completo con esos vasos alveolares, esos capilares alveolares que estén completamente distendidos y con aumento del diámetro. Cuando yo incremento la presión arterial y esto favorece el flujo, voy a lograr que esos vasos que previamente no estaban perfundiendo se abran y mejoren la perfusión de esos alvéolos, a lo cual lo vamos a llamar reclutamiento como tal. Si esos vasos aumentan su capacitancia, ya sea porque se distienden, más hay zonas que igual no se van a mantener perfundidas, esto lo vamos a llamar distensión. Y son dos de las explicaciones que nos da el sistema vascular pulmonar a las respuestas, sobre todo en eventos de estrés o de ejercicio, donde rápidamente podemos aumentar el gasto cardíaco y esto no afectar como tal la circulación a nivel pulmonar. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo el control del músculo liso pulmonar? Va a haber unas influencias pasivas y unas influencias activas sobre la resistencia vascular pulmonar. Vamos a tener disminución de esa resistencia vascular pulmonar cuando tenemos aumentos de la presión arterial, aumentos en la aurícula, la presión de la aurícula izquierda, hay un aumento del volumen pulmonar sanguíneo y un gasto cardíaco aumentado, que esto va a favorecer, como vimos previamente, el reclutamiento y la distensión. Al igual vamos a tener una disminución de esas resistencias vasculares pulmonares por la fuerza de gravedad, que lo vamos a ver más adelante, y la posición corporal, y aumentos cuando tenemos volúmenes pulmonares aumentados o los volúmenes pulmonares son demasiado bajos, cuando hay una presión intersticial aumentada, la viscosidad que va a aumentar la resistencia como tal, y las presiones que se pueden producir a nivel intrapleural o a nivel alveolar. En cuanto a las influencias activas sobre la resistencia vascular pulmonar, vamos a tener que hay una disminución cuando hay un estímulo de la inervación parasimpática, con esto aumentando la capacitancia de los vasos, ya estímulos farmacológicos como los agonistas beta-adrenérgicos, la prostaciclina, las prostaglandinas y el óxido nítrico, y vamos a tener aumentos de la resistencia vascular pulmonar cuando hay un aumento del estímulo de la inervación simpática, el uso de norepinefrina, los eventos de hipoxia, hipercapnia y pH bajo, que vamos a describirlos más adelante, la presencia de histamina, angiotensina, endothelina, tromboxano y prostaglandinas que pueden ser liberadas por la vasculatura pulmonar. Y esto es lo más importante que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. Las presiones alveolares de oxígeno son las que están ligadas a el flujo pulmonar o al control del flujo pulmonar. Esto quiere decir que a medida que mi paciente vaya sufriendo caídas en su presión alveolar de oxígeno, va a haber una vasoconstricción hipóxica que me va a dificultar que ese flujo perfunda como tal el pulmón. Es por esto que la presión alveolar es la piedra angular del tratamiento de muchas patologías, más que todo en pediatría, más que la presión arterial de oxígeno, que como vemos en la gráfica no tiene un efecto grande como tal en el flujo o en el control del flujo pulmonar. En cuanto a la distribución regional del flujo sanguíneo pulmonar, este es un experimento que se llevó en los años 70. Este es un paciente que está en sedestación, al cual le inyectan xenón a través de la vena. Cuando el xenón llega a los alvéolos, comienza a difundirse a nivel alveolar
y esa difusión puede ser evaluada por contadores radiales o es como decir si le tomaran una radiografía donde se ve la imagen como tal de ese flujo que está llegando. A medida que el xenón va perfundiendo las partes bajas del pulmón, vemos que ese flujo es aumentado y a medida que el xenón va subiendo por el pulmón, vemos que la perfusión va cayendo. Este fue un experimento que ayudó a establecer cómo se comportaba la perfusión desde las bases hasta los ápices pulmonares y nos ayudó a describir o a entender cómo podíamos clasificar, digamos, depende de las zonas pulmonares, las presiones que se estaban ejerciendo como tal. Y eso es lo que coloquialmente conocemos o lo que está descrito como las zonas de West. Las zonas de West no se presentan en la normalidad. En ninguno de nosotros en este momento tenemos zonas que se comporten con hipoperfusión o con compromiso alveolar. En teoría, nuestros pulmones en estadios normales están reclutados y están bien perfundidos. Pero ¿para qué nos sirve entender esto? Porque va a haber zonas en patologías donde favorezcan las presiones alveolares respecto a las presiones arteriales y esto va a favorecer que no haya una perfusión como tal, ventilado más no perfundido. En la zona 2, que es la mayoría de las zonas donde se van a encontrar los pulmones de los pacientes, entonces vamos a tener que la presión arterial va a lograr vencer esa presión alveolar y va a lograr una perfusión por esas diferencias de presiones. Y en la zona 3, como veíamos en la gráfica previa, entonces vamos a tener un mayor flujo que va a favorecer como tal la perfusión. Si tenemos esta imagen a la derecha donde tenemos un modelo hidrodinámico en el cual la presión en la zona donde lo estoy señalando es mayor a la zona de baja corriente, pues esa presión, esa diferencia de presión me va a permanecer, me va a favorecer que haya una perfusión como tal. Sin embargo, cuando la presión es mayor en la zona de baja corriente, el flujo que ocurra en la zona B va a depender de la diferencia de presiones que haya entre el flujo inicial y el flujo distal. ¿Y esto por qué es importante conocerlo? Porque entonces nuestros pacientes están en BIP de estación, están en C de estación y estas zonas entonces se van a comportar, depende de cómo esté nuestro paciente, si es en prono o en supino. Y el flujo entonces se va a presentar también en diferentes zonas, idealmente en zona 2, zona 3, pero puede que nuestros pacientes con algunas patologías presenten aumento de las presiones alveolares, ya sea por la ventilación mecánica, que dificulten que haya esa presión, esa perfusión como tal a nivel del alvéolo, y va a haber zonas donde la presión intersticial sea mayor a la presión arterial, dificultando el flujo y limitando la perfusión. Idealmente, cuando tengamos nuestros pacientes en la UCI, vamos a intentar tenerlos aquí, donde logremos una perfusión con una presión alveolar adecuada, con lo que logremos un adecuado intercambio de gases. Vamos entonces a hablar sobre hipertensión pulmonar. En cuanto a la hipertensión pulmonar, se define como una presión arterial pulmonar media mayor de 20 milímetros de mercurio en reposo, con una presión normal en cuña de la arteria pulmonar menor de 15 milímetros de mercurio y un incremento de la resistencia vascular pulmonar mayor de 3 unidades Wood. La hipertensión pulmonar puede que no sea solamente de un origen, puede que tenga un origen asociado a síndromes cromosómicos o genéticos, anormalidades del desarrollo, hipoplasia pulmonar, otras enfermedades o condiciones que presenten nuestros pacientes o daños patológicos en un pulmón en crecimiento, como podemos ver en los pacientes en etapa neonatal. En cuanto a la clasificación, hay 5 grupos definidos en los últimos consensos, principalmente el grupo 1 dado por los pacientes con cardiopatía congénita, enfermedad del tejido conectivo o de causa genética, el grupo 2 causadas por disfunción ventricular, el grupo 3 por compromiso pulmonar, el grupo 4 principalmente favorecido por eventos trombóticos
y el grupo 5 dado por enfermedades misceláneas. Donde nosotros nos movemos principalmente en pediatría van a ser en los pacientes del grupo 1 y grupo 3. Y principalmente las patologías que más nos afectan están los pacientes de enfermedad cardíaca congénita, en los cuales pueden haber múltiples factores que faciliten ese aumento de la vasoreactividad pulmonar. Y los pacientes que vamos a ver cada día más, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, enfermedades pulmonares crónicas, como los pacientes que tenemos sobrevivientes o que han salido después de una etapa neonatal por un nacimiento pretermino, una etapa neonatal prolongada de manejo en UCI y una displasia broncopulmonar congénita, que son las enfermedades que principalmente afectan esa perfusión pulmonar. Entonces, los pacientes de ese grupo 3 son a los que nos enfrentamos principalmente en la UCI, son a los que nos cuesta dificultad hacer una adecuada ventilación y ya sabemos los compromisos en la perfusión que podemos ver con los aumentos de las presiones que podemos generar en estos alveolos. Pero enfocándonos específicamente en el manejo en la UCI o qué ocurre cuando nuestro paciente está acostado, vamos a ver un algoritmo que nos ayuda a entender qué es lo que sucede. Primero, debemos entender que hay una disfunción en cuanto a la producción de componentes de las células endoteliales y su efecto como tal en las células musculares lisas. Vamos a ver que en muchos pacientes va a haber un compromiso en la producción de óxido nítrico, va a haber un aumento de factores que van a favorecer la vasoconstricción, como la producción de endotelina, la producción de prostaglandina I, y esa respuesta muscular que puede ya sea aumentar la proliferación como tal de esa capa muscular o dificultar que haya un relajamiento de esa capa muscular y esto favorecer la vasoconstricción como tal. Si tenemos en cuenta estos procesos que ocurren a nivel celular, podemos entender entonces cómo se va a comportar nuestro paciente. Vamos a tener entonces en los pacientes que presenten aumentos agudos de la presión arterial pulmonar que van a cursar entonces con una resistencia vascular pulmonar aumentada. Esto rápidamente, ¿qué nos va a hacer? Que nuestra contractilidad del ventrículo derecho disminuya, aumentando las presiones en el ventrículo como tal, y esto haciendo que se desplace ese septum hacia la derecha, imitando el llenado ventricular izquierdo. Este llenado ventricular izquierdo va a dificultar la salida como tal de ese gasto cardíaco y esto va a generar hipoperfusión. Esa hipoperfusión al final nos va a llevar a acidosis metabólica, que esa acidosis metabólica va a seguir generando disminución en la contractilidad y aumento de la resistencia vascular pulmonar. Pero si vemos que el flujo sanguíneo vascular también se va a ver limitado por ese aumento de la presión como tal, van a haber entonces zonas del pulmón donde vamos a tener discordancia entre ventilación y perfusión, va a haber ventilación de espacio muerto, y esto va a dificultar esa salida del CO2, aumentando en las concentraciones y haciendo que se presente una acidosis respiratoria. Estos dos tipos de acidosis, tanto la sistémica como la respiratoria, la acidosis metabólica y respiratoria, van a favorecer que ese círculo vicioso de vasoconstricción pulmonar se perpetúe y esto va a dificultar la perfusión como tal. Y miremos que son muchas las situaciones en las cuales se pueden presentar estas interacciones que están descritas: cardiopatías congénitas, en edades muy tempranas, la disfunción de las células endoteliales, episodios de sepsis, pacientes que salen de circulación extracorpórea, pacientes con shunt de izquierda a derecha, pacientes con hipoxia refractaria, estados de acidosis, pacientes en broncoespasmo, pacientes con uso de vasoactivos, pacientes que tengan discordancia en ventilación-perfusión, pacientes con arritmias en los cuales es difícil que mantengan un gasto cardíaco adecuado y dificultades en la producción de óxido nítrico endógeno. Y eso es lo que vemos explicando un poco más el algoritmo previamente. Ventrículos derechos que podemos evaluar en la UCI, que están aumentando su volumen, desplazando el septum y dificultando que ese ventrículo izquierdo tenga una adecuada
volumen para llevar un gasto cardíaco sistémico. Esto lo que va a hacer es que al final va a favorecer esa acidosis metabólica que veíamos con la hipoperfusión como tal, y en pacientes en los cuales logramos regular esta presión pulmonar, pues vamos a lograr que ese septum vuelva a favorecer que ese ventrículo izquierdo tenga un adecuado llenado, favorecer la perfusión y facilitar que tengamos un gasto cardíaco adecuado para nuestro paciente. ¿Y cuáles son las otras intervenciones en la UCI a realizar? Pues definitivamente tratar los factores precipitantes, ya sea manteniendo una adecuada sedación con nuestros pacientes, manteniendo el control de las arritmias, si es el caso, dando manejo adecuado a la sepsis, manteniendo unos adecuados valores de hematocrito, evitando los factores procoagulantes, ayudar a que ese pH se normalice o llegue a unos valores estables para poder favorecer que no se presente la vasoconstricción pulmonar y evitar la hipoxemia como tal. Como veíamos en las gráficas posteriores, la presión alveolar de oxígeno es de las principales intervenciones que debemos hacer en nuestros pacientes con hipertensión pulmonar. Con esto lo que queremos lograr es optimizar la precarga hacia el ventrículo derecho, ya sea con líquidos o diuréticos si es el caso. Vamos a reducir la poscarga hacia el ventrículo derecho, ya sea utilizando medicamentos inodilatadores o medicamentos que favorezcan que esa vasculatura pulmonar disminuya sus resistencias. Intentar mantener esas presiones de perfusión, como vimos, si logramos mantener una presión de perfusión adecuada, el reclutamiento alveolar, el reclutamiento de los capilares alveolares se va a presentar, y mejorar la contractilidad como tal de nuestro corazón y principalmente del ventrículo derecho para así favorecer que se genere la perfusión adecuada. En total, los mensajes para llevar a casa de este módulo serían: siempre debemos tener en cuenta que las presiones dentro de la circulación pulmonar son mucho más bajas que las sistémicas. Esto dado que no tenemos esas arteriolas con ese incremento de la capa muscular media. Las resistencias pulmonares son bajas y cae incluso con el aumento del gasto cardíaco, como veíamos en la gráfica, con los aumentos de presión, favorece el reclutamiento y favorece que ese gasto cardíaco se adapte a las situaciones de estrés de nuestro paciente. Hay variaciones en el flujo regional, depende de si hay patología o no, pero en condiciones de normalidad no existe en zona 1 en las cuales no haya una perfusión como tal de esos alvéolos. Siempre debemos tener en cuenta que la vasoconstricción pulmonar hipóxica va a limitar el flujo como tal a esos alvéolos que se encuentran comprometidos, y el flujo se va a redistribuir, y por eso necesitamos mejorar como tal el reclutamiento. Y en condiciones que se nos presenten nuestros pacientes de hipertensión pulmonar, lo ideal es llevar las medidas de manejo a hacer un equilibrio entre la perfusión pulmonar y sistémica, con lo cual vamos a favorecer toda la perfusión de los sistemas. Muchas gracias. Hernán, muchísimas gracias. Muy apropiado el tiempo, la presentación muy bien conducida. Voy a dejar de grabar para poderla cerrar.